Bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para descubrir algo verdaderamente impactante, algo que nos va a dejar con la boca abierta. Hoy, amigos, tenemos un tema que sé que les va a encantar, porque a todos nos gusta un buen misterio, ¿verdad? Y si ese misterio involucra a uno de los hombres más guapos y exitosos del momento, la emoción se multiplica. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de los secretos de Can Yaman. Sí, el mismísimo, el galán turco que nos roba suspiros en cada escena, ese hombre que es la envidia de muchos y el sueño de muchas más. Pero no vamos a hablar de sus músculos, ni de sus ojos, ni de su carisma arrollador, aunque, bueno, un poquito tal vez. Hoy vamos a desvelar un secreto que ha mantenido guardado por mucho tiempo, el tatuaje secreto de Can Yaman. Y no es un tatuaje cualquiera. Este no es un diseño genérico que te encuentras en cualquier estudio. Este tatuaje, amigos, esconde un significado muy profundo, una historia personal que revela mucho sobre la personalidad y los valores de este hombre. Prepárense para quedar boquiabiertos, porque lo que vamos a descubrir es realmente impactante. Pero antes de que nos adentremos en este misterio, si eres nuevo por aquí, no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita. Así no te perderás ninguno de nuestros vídeos, donde exploramos a fondo las vidas de tus celebridades favoritas, desvelamos secretos, analizamos sus carreras y por supuesto compartimos nuestra pasión por el mundo del entretenimiento. Suscribirse es gratis y nos ayuda a crecer y seguir trayéndoles contenido increíble. Así que, ya lo saben. Bien, ya estamos listos. Respiramos hondo y entremos en materia. Para empezar, ¿dónde está este enigmático tatuaje? Pues bien, Can Yaman, como muchos otros artistas y deportistas, tiene varios tatuajes, pero el que nos interesa hoy está estratégicamente ubicado. Se encuentra en su brazo derecho y a menudo lo cubre con mangas largas o lo esconde en algunas fotografías. Qué misterioso, ¿verdad? Esto, por supuesto, solo alimenta nuestra curiosidad. Pero, ¿qué representa este tatuaje? ¿Qué imagen adorna la piel de este hombre? Pues amigos, se trata de un tatuaje muy especial, una rosa. Sí, una rosa, una flor que a simple vista podría parecer un diseño romántico y común. Pero como todo en la vida, el diablo está en los detalles. La rosa de Can Yaman no es una rosa cualquiera. Es una rosa que simboliza algo mucho más profundo. La rosa, en general, es un símbolo universal de amor, belleza y pasión. Pero en el caso de Can, la rosa tiene una conexión muy personal. Se dice, y esto es información que ha circulado entre los fans más cercanos y a través de entrevistas indirectas, que la rosa representa a su madre. Qué conmovedor, ¿verdad? Can Yaman es conocido por ser un hombre muy cercano a su familia, especialmente a su madre. Ella siempre ha sido su mayor apoyo, su consejera y su inspiración. El tatuaje de la rosa, entonces, sería un homenaje a esa figura materna, un recordatorio constante del amor incondicional y del vínculo que los une. Pero profundicemos un poco más en el simbolismo de la rosa. La rosa, además de representar el amor, también simboliza la fragilidad y la resiliencia. Una rosa florece con belleza, pero también es delicada y necesita cuidados para sobrevivir. Esta dualidad podría reflejar la propia personalidad de Can, quien, a pesar de su éxito y su imagen pública, es una persona sensible y consciente de sus raíces. El hecho de que haya elegido una rosa para representar a su madre también habla de su lado romántico y sensible. Es un gesto delicado y lleno de significado, una forma de expresar su amor y gratitud de una manera permanente. Es una declaración que trasciende lo superficial, una conexión emocional que se materializa en tinta sobre su piel, recordándole cada día el amor y el apoyo incondicional que recibe. Pero, ¿hay algo más detrás de este tatuaje? ¿Hay algún otro secreto que podamos descubrir? Siempre hay más, amigos. La vida de una celebridad, especialmente de alguien tan mediático como Can Yaman, está llena de capas, de detalles ocultos que solo con una investigación minuciosa podemos desentrañar. Resulta que en algunas entrevistas, Can ha mencionado la importancia de la familia y de las raíces en su vida. Ha hablado de la influencia de su madre en su carrera, de su apoyo incondicional y de cómo ella siempre ha creído en él, incluso cuando él mismo dudaba. El tatuaje de la rosa, entonces, también podría ser una forma de recordar esa conexión, de llevar consigo, en todo momento, el amor y el apoyo de su madre.
Es un recordatorio tangible de la fuerza que le impulsa a seguir adelante, a superar los desafíos y a perseguir sus sueños. Pero la historia no termina ahí. La rosa como símbolo tiene múltiples interpretaciones. Dependiendo del color, del número de pétalos, de la forma en que está representada, puede adquirir significados distintos. ¿Qué tipo de rosa es la que luce Can? Lamentablemente, la información exacta sobre el color y el diseño detallado de la rosa sigue siendo un misterio. No tenemos acceso directo a la fuente de la información, pero podemos especular. Considerando la dedicación a su madre, es muy probable que el diseño sea especial y significativo, con detalles que solo ellos dos entienden. Podría ser una rosa roja, símbolo del amor apasionado, un amor profundo e inquebrantable. O tal vez una rosa rosa, que simboliza la gratitud, el aprecio y el cariño. El rosa es un color que evoca ternura, afecto y admiración, sentimientos que seguramente Can alberga por su madre. Pero las posibilidades no se detienen ahí. Podría ser una rosa blanca, símbolo de pureza, inocencia y nuevos comienzos. O incluso una rosa amarilla, que representa la amistad y la alegría. Cada color añade una nueva dimensión al significado del tatuaje, enriqueciendo la historia que cuenta. Imaginemos por un momento la rosa en su brazo. Tiene espinas. Las espinas en una rosa simbolizan la defensa, la protección, la necesidad de cuidarse del mundo exterior. ¿Está la rosa en plena floración, o es un capullo a punto de abrirse? La floración completa representa la belleza en su máxima expresión, la plenitud y el florecimiento personal. El capullo, en cambio, simboliza el potencial, la promesa de un futuro brillante, la esperanza. ¿Está la rosa acompañada de otras flores o elementos? Quizás unas hojas verdes, que simbolizan la vida y la renovación. O tal vez una mariposa, que representa la transformación y la libertad. Cada elemento añadido al diseño de la rosa añade un nuevo nivel de significado, una nueva capa de complejidad a la historia que cuenta. El misterio continúa, y la imaginación se enciende. ¿Qué tipo de rosa escogió Can Yaman para honrar a su madre? Esa es la pregunta que nos queda por responder. Pero lo que sí sabemos es que el tatuaje es mucho más que tinta en la piel. Es una manifestación de sus sentimientos más profundos, un tributo a la mujer que le dio la vida y que lo ha apoyado en cada paso del camino. Lo cierto es que el tatuaje de Can Yaman es mucho más que un simple adorno. Es una declaración de amor, un homenaje a su madre, y una forma de recordar la importancia de la familia en su vida. Es un recordatorio constante de sus raíces, de lo que lo ha hecho llegar hasta donde está. Es una pieza de arte corporal que lleva consigo una historia de amor, gratitud y conexión. Y como bonus, ¿sabían que las rosas también están relacionadas con el éxito? En el mundo del espectáculo, la imagen de la rosa a menudo está asociada con la fama, la belleza y el reconocimiento. La rosa representa la perfección, la elegancia y el atractivo. Es una flor que evoca sentimientos de admiración y respeto. ¡Qué casualidad! Can Yaman, con su carrera en ascenso y su belleza innegable, tiene todo el derecho a llevar consigo este símbolo. El éxito de Can Yaman no es solo cuestión de apariencia física, aunque es innegable que su atractivo ha jugado un papel importante. Su éxito es el resultado de un conjunto de factores, incluyendo su talento actoral, su dedicación al trabajo, su carisma personal y, por supuesto, el apoyo de su familia y de sus seguidores. La rosa en su brazo podría ser un recordatorio constante de todo esto, de los cimientos sobre los que se ha construido su éxito. La rosa, además de representar la belleza, el amor y la fama, también simboliza la perseverancia y la resiliencia. Las rosas son flores que necesitan cuidados especiales, que pueden ser delicadas y vulnerables. Pero también son flores fuertes, capaces de sobrevivir a condiciones adversas y de florecer con belleza y esplendor. La rosa en el brazo de Can Yaman podría representar su propia capacidad para superar los obstáculos, para afrontar los desafíos con valentía y para seguir creciendo y evolucionando. Podemos imaginar a Can Yaman en sus momentos de introspección, observando su tatuaje y recordando el amor de su madre, el apoyo de su familia y la importancia de sus raíces. Es un símbolo que le recuerda de dónde viene y hacia dónde quiere ir, un recordatorio de los valores que guían su vida y de la fuerza que le impulsa a alcanzar sus sueños. Por lo tanto, el tatuaje de la rosa no solo es un secreto revelado, sino también una ventana a la personalidad de Can Yaman. Nos permite ver el lado humano, el lado sensible y el lado más íntimo de este hombre, que es mucho más que una cara bonita y un cuerpo escultural.
Nos muestra la importancia de la familia, el amor incondicional y la gratitud. Hemos desvelado un secreto que nos ha dejado con una nueva perspectiva sobre Can Yaman, un secreto que nos muestra la complejidad de su personalidad y la importancia de los valores familiares en su vida. Es un recordatorio de que detrás de la fama y el éxito hay una persona real, con sentimientos, valores y una historia que contar. A medida que oramos la vida de las celebridades, es importante recordar que son seres humanos como nosotros, con sus propias experiencias, alegrías y tristezas. Los secretos que descubrimos nos permiten conectar con ellos de una manera más profunda, comprender mejor sus motivaciones y apreciar su humanidad. Y hablando de secretos, la vida de Can Yaman está llena de ellos. Desde su infancia en Estambul hasta su ascenso meteórico a la fama internacional, su camino ha estado lleno de desafíos, oportunidades y momentos inolvidables. Nacido el 8 de noviembre de 1989, Can Yaman creció en un ambiente familiar cálido y acogedor. Sus padres siempre lo apoyaron en sus sueños y aspiraciones, y le inculcaron valores como la honestidad, la perseverancia y el respeto. Desde muy joven, Can demostró un talento innato para el arte y la actuación. Le gustaba imitar a los actores de la televisión, inventar historias y expresar sus emociones a través del juego. Después de completar sus estudios de Derecho en la Universidad Yeditepe de Estambul, Can Yaman comenzó a trabajar como abogado. Pero la pasión por la actuación siempre estuvo presente en su corazón. Decidió tomar clases de actuación y poco a poco comenzó a hacer sus primeras apariciones en televisión. Su primer papel importante fue en la serie turca Gönül İleri, en 2014, donde interpretó a Bedir. Aunque este papel fue modesto, le brindó la oportunidad de mostrar su talento y de comenzar a construir su carrera actoral. En los años siguientes Can Yaman participó en varias series de televisión, incluyendo İnadına Aşk, Angimit Sevmedik y Dolunay. Estas series le permitieron ganar popularidad y reconocimiento en Turquía, y su talento actoral comenzó a ser reconocido por el público y la crítica. Pero fue con la serie Erkenci, traducida como Pájaro Soñador, donde Can Yaman se convirtió en una estrella internacional. En esta serie interpretó a Can Divit, un fotógrafo publicitario carismático y atractivo que se enamora de Sanem, interpretada por Demet Özdemir. La serie fue un éxito rotundo, y Can Yaman se convirtió en un fenómeno mundial. Erkenci conquistó los corazones de millones de espectadores en todo el mundo, y la química entre Can Yaman y Demet Özdemir cautivó a la audiencia. La serie fue vendida a numerosos países y se tradujo a varios idiomas, lo que permitió a Can Yaman llegar a un público global. Después del éxito de Erkenci, Can Yaman continuó trabajando en la televisión turca, y su carrera siguió creciendo. Protagonizó la serie Bay Jane, donde interpretó a Ozgur Atasoy, un soltero rico y mujeriego que se enamora de Ezgi Ünal, interpretada por Ozge Gürel. En 2021 Can Yaman dio el salto a la escena internacional con la serie italiana Viola come il mare, donde interpretó a Francesco De Mir, un inspector de policía que trabaja junto a Viola Vital, interpretada por Francesca Chillemi. Esta serie marcó un nuevo hito en su carrera, y le abrió las puertas a la industria del cine y la televisión italiana. El éxito de Can Yaman no se debe solo a su atractivo físico. Su talento actoral, su dedicación al trabajo y su carisma personal han sido fundamentales para su éxito. Además, Can Yaman es conocido por ser una persona cercana a sus fans, por lo que siempre se muestra agradecido por su apoyo y cariño. Pero volviendo al tatuaje de la rosa, su significado va más allá de lo superficial. Es un símbolo de la profunda conexión que Can Yaman tiene con su madre, un vínculo que ha sido fundamental en su vida y en su carrera. La rosa es un recordatorio constante del amor incondicional, del apoyo inquebrantable y de la importancia de la familia. El tatuaje de la rosa es también un símbolo de la perseverancia y la resiliencia. Can Yaman ha tenido que superar muchos desafíos para alcanzar el éxito que disfruta hoy en día. Ha trabajado duro, ha dedicado tiempo y esfuerzo a su carrera, y ha luchado por alcanzar sus sueños. La rosa en su brazo es un recordatorio de que, a pesar de los obstáculos, es posible florecer y alcanzar la belleza. Es importante recordar que las celebridades son seres humanos, con sus propias historias, sueños y valores. Al descubrir los secretos de sus vidas, podemos conectarnos con ellos de una manera más profunda, entender mejor sus motivaciones y apreciar su humanidad. En el caso de Can Yaman, el tatuaje de la rosa es mucho más que una simple pieza de arte corporal. Es una declaración de amor, un homenaje a su madre y un símbolo de la perseverancia y la resiliencia.
Es una ventana a su personalidad, que nos permite ver el lado humano, sensible e íntimo de este hombre. El tatuaje de la rosa es un recordatorio de la importancia de la familia, el amor incondicional y la gratitud. Es una historia que nos inspira a perseguir nuestros sueños y a valorar a las personas que nos aman y nos apoyan. Amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado descubrir el tatuaje secreto de Can Yaman y el significado que esconde. ¿Qué les pareció? ¿Les sorprendió la historia detrás de la rosa? ¿Conocían este detalle sobre Can Yaman? Cuéntenmelo todo en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas con ustedes. Si les gustó el vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Recuerden que activar la campanita es crucial para no perderse ningún vídeo. Su apoyo es muy importante para nosotros. Nos vemos en el próximo vídeo con más secretos, más chismes y muchas más sorpresas del mundo del entretenimiento. Hasta la próxima. Chao, chao.